Buen día, bienvenidos a la materia de Profecía 1. Este día, para darle continuidad a nuestro estudio de la profecía, la semana pasada estuvimos viendo algunas definiciones y términos para profeta, la diferencia entre vidente y profeta, y este día quiero compartirles acerca de las señales distintivas de un profeta verdadero. ¿Cómo podemos nosotros distinguir y saber cuándo un profeta es verdadero? Para ello, voy a empezar mencionando que la escritura cobra mayor énfasis en las palabras proféticas o la profecía, cuando nos dice que no debemos menospreciar las profecías, pero también nos dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Esto nos da una pauta para nosotros poder examinar la vida o las señales que debe de tener o que debe distinguir a un profeta verdadero. La escritura nos enseña que el número de profetas de Israel en una época determinada fue creciendo con el paso de los años. Durante el primer periodo de los jueces eran relativamente pocos los profetas que había. Pero entre los días de Samuel y los profetas escritores o los profetas mayores hubieron más y ellos ejercieron mayor influencia entre el pueblo. ¿Cuál fue la razón de ese incremento? Bueno, se debía a la ampliación de la tarea que los profetas fueron llamados a desempeñar. Al principio, su función solamente era como recipiente de la revelación de Dios, como depósito de la revelación de Dios, alguien en quien Dios le estaba revelando algo y lo transmitía al pueblo, a fin de que el pueblo acudiese a ellos y no a los adivinos. La responsabilidad del profeta fue aumentando con el paso de los años, ya que fue necesario que actuaran ellos como reformadores. ¿Por qué razón? Porque en medio de una situación de un pueblo que estaba desviando o apartándose de la ley, era necesario que alguien los pudiera encauzar al camino correcto y pudieran ser guiados por la palabra. La labor de los profetas consistió en urgir al pueblo a ajustar su conducta a la ley. Esta urgencia abarcaba tanto el plano social como también el religioso. Pero ¿qué tiene que ver un profeta para que pueda meterse en el plano social? Veamos qué dice Isaías. Hay de los que dictan leyes injustas para privar de justicia a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Pareciera ser que Isaías estaba fijándose en las injusticias sociales y por esa razón dice y declara un ay, pero no es un ay que, wow, ay, sino un ay de dolor. Entonces está, en cuanto al plano religioso, también los profetas exhortaban al pueblo a volverse a Dios. Ahora nosotros podemos identificar o distinguir a un profeta verdadero viendo algunas características. Por ejemplo, una de ellas es una persona que sea constante en la oración. Constante en la oración, poderosa y ferviente oración. La vida austera, la vida limitada, la vida solitaria del profeta le estaba dando la oportunidad a él de mantenerse en una relación diaria con el Señor. Otra de las señales distintivas es que era consagrado, limpio, íntegro en su carácter, una vida separada de los otros, es decir, que no se mezclaba, que tenía una vida consagrada en la búsqueda de Dios. Pero también se nos enseña que este profeta debía ser de carácter. En cuanto a su mensaje, no decía, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cómo está usted? A veces preguntamos, más o menos, o está más o está menos. El carácter de los profetas era determinante en cuanto a su mensaje. Los verdaderos profetas no solamente armonizaban el mensaje de ellos con lo que Dios le había dicho, sino que también con la palabra de Dios, con la ley de Dios y también con la de otros profetas. Esto nosotros debemos de tener un poco de cuidado porque también hay de aquellos profetas que lo que hacen es plagiar el mensaje de otro profeta. Y esto no es nada extraño ni nada nuevo para nosotros. Sé que, por ejemplo, cuando se está preparando una tesis, le advierten a uno que no debe de plagiar, o sea, que no debo de traer las ideas de otra persona, sino que esta tiene que ser
algo en lo cual yo voy ¿cómo se llama? Inédito, es decir, que yo voy a participar, voy a dar una solución a un problema, pero no tiene que ser copiado de otro texto, copiado de otro libro. Luego nos enseña que también los profetas se distinguían porque eran independientes. Si nosotros lo trasladamos a un buen salvadoreño, podemos decirle, nadie le tiene la cola pateada. Se caracterizaba por su individualismo único, es decir, no dependía de nadie, no dependía de las ofrendas, no dependía de simpatizarle o no simpatizarle a la persona que le estaba profetizando. Su carácter austero e independiente que transigía con el hombre, con el pecado y con las circunstancias. No le importaba si lo que iba a decir era en oposición al rey, en oposición incluso al sacerdote. Él lo declaraba, era una persona independiente. Pero también otra señal era que tenía convicción. Estaba seguro, había convicción de que había sido llamado por Dios, que era el portavoz del Señor y que las indicaciones de Dios debían ser estrictas y fielmente cumplidas. Es decir, que las indicaciones que recibía de parte de Dios no podían ser negociadas, no podía decir verdades a medias, porque una verdad a medias es una mentira. Entonces estaba en la plena convicción de que las indicaciones de Dios debían de darse estricta y fielmente. Otra de las señales distintivas es que tenía una plena conciencia del privilegio que esta persona le habían concedido. Era el portador de los secretos divinos supremamente necesarios para el hombre. La autoridad con la cual también él contaba sabía que era una autoridad divina, a pesar de quedar solos en el escenario de la lucha, a pesar de que tenían que enfrentarse a grandes situaciones, tenían claro que la autoridad divina los respaldaba, aun cuando estuvieran solos en el campo de batalla. También otra señal distintiva del profeta verdadero era que tenía disposición para afrontar dificultades. ¿En qué sentido? Que si le tocaba meterse al foso de los leones por declarar algo, por sostener algo, tenía que mantenerse en esa posición. Con ellos estaban mostrando su grado de compromiso y sinceridad. Creo que en muchas ocasiones nosotros declaramos palabras, decimos cosas a otras personas, pero cuando ya nos compromete, cuando ya nuestra palabra puede ser cuestionada, creo que probablemente muchos retrocedemos. Sin embargo, los profetas verdaderos estaban a tal grado de que a ellos no les importaba afrontar dificultades. Los falsos no estaban dispuestos a esto, pues anhelaban una vida cómoda. También otra señal distintiva es que ellos tenían disposición de actuar donde otros se quedaban callados, donde otros no se atrevían. Chocaban con la gente conforme, con la gente mediocre. Pues la misma escritura nos enseña que por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Palabras muy duras, sin embargo, el perfil de los profetas era ese justamente. Chocaban con la gente conforme, chocaban con la gente que lidiaba entre no sé si le ofendo o no le ofendo a Dios, no sé si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, despertando oposición en todas las partes que ellos iban. También otra señal era que era crítico. Es decir, era guiado por el Señor, levantaba su voz en airada y violenta protesta contra toda persona o institución que debía ser denunciada. No le preocupaba que fuera una institución en la cual él, por ejemplo, recibía algún beneficio. Él actuaba de una forma crítica, de una forma, desde luego, guiada por el Señor, levantando su voz en airada y violenta protesta. Y 5 señales más que nos determinan cuando un profeta es verdadero es que si usaba la adivinación, entonces era falso, porque los verdaderos profetas recibían información solamente por revelación de Dios. Y esto nos enseña Jeremías 23:26, cuando nos habla en la segunda parte, que profetizan el engaño de su corazón. Luego, otra señal distintiva es que las palabras que declaraban tenían cumplimiento.
La profecía, si el profeta predecía sucesos futuros y si éstas se cumplían en el tiempo de la generación que había recibido la palabra. Recuérdense que también esto es una condicionante, porque un profeta podía declarar una palabra, pero era la condición moral con que la persona lo recibía si se daba el cumplimiento o no. ¿De qué manera? Por ejemplo, si un profeta da una palabra, me da una palabra a mí y yo me rehúso a creerla, a creer que Dios pueda dármela, entonces la condición con la cual yo estoy recibiendo esa palabra va a hacer que se atrase el proceso de cumplimiento de esa palabra que me ha dado. Es decir, la palabra que daban estos profetas, debía cumplirse en un 100%, no era negociable. También, otra señal distintiva del profeta verdadero es la autenticidad. Por medio de milagros ocurría esto para circunstancias específicas. ¿Recuerdan cuando Moisés, junto con su hermano Aarón, que le fue dado por profeta, fue enviado a Faraón para que liberara al pueblo? Se le dio una vara y esa vara iba a servir de señal que se iba a convertir en culebra para que Faraón supiera que Dios lo había mandado. Entonces, autenticidad del profeta, no anda copiando las figuras, no anda copiando las palabras de otros profetas, es auténtico. ¿Por qué? Porque hay una revelación directa de parte de Dios. Luego está el discernimiento. Esto tiene más que todo que ver con aquellos oyentes de los profetas. ¿Por qué razón? Tenía que ver con la clase de persona que era el profeta o con lo que él hacía mientras el pueblo lo observaba. Es decir, que los profetas también eran cartas leídas. Tenían que dar buenos frutos. ¿Y por qué? Porque por esos frutos se iban a conocer también los verdaderos profetas. Luego tenemos una última señal distintiva que era un agente revelador del futuro. Es decir, tenía que prever al pueblo de los acontecimientos, de los eventos que iban a darse y por esa razón o de alguna forma estaba revelando o revelar lo que Jehová se proponía hacer en el futuro. Y de hecho la escritura dice que no hará nada el Señor sin revelarle a sus siervos los profetas. Estas eran básicamente esas 15 señales que podemos encontrar de un profeta verdadero. ¿Por qué no sacamos, por qué no ilustramos las señales distintivas de un profeta falso? Porque cuando conocemos a un verdadero, nos es más fácil identificar al falso. Esto ha sido todo por esta semana y les espero la próxima semana para que podamos continuar en el estudio de la materia de profecía. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana.